en la ciudad de México. Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo 11. Alegría de Domingo al reconocer a su padre. El español me refiere que 16 de sus compatriotas fueron recogidos por los indios á consecuencia de un naufragio. El padre de Domingo y el español, provistos de mis instrucciones y bien armados, se embarcan para el continente. Descubro un buque inglés anclado a alguna distancia de la isla. Algunos hombres de la tripulacion conducen presos a la playa á su capitan, al contramaestre y un pasajero. La chalupa se encuentra al momento en seco. Me muestro á los presos y les doy armas. Combate con los sublevados. El buque hace señales y envia otra chalupa, estratagema en virtud de la cual nos hacemos dueños de los hombres que la montan. El capitan recobra el mando de su buque. Instrucciones que doy a los marineros sublevados antes de mi partida de la isla. Se acercó Domingo al instante y le ordené que hablase á aquel pobre diablo y que le anunciase que se habia salvado, y tomando mi botella hice beber á aquel desgraciado, con lo cual y con la nueva de su libertad se reanimó un poco y tomó fuerzas para sentarse en la canoa. Mas tan pronto como Domingo oyó hablar á aquel pobre salvaje y pudo examinarlo, se puso á estrecharle y abrazarle de tal modo que hubiera sido imposible el presenciar aquella escena sin conmoverse hasta derramar lágrimas. Se le veia gritar, reir, llorar, saltar alrededor de él, bailar, cantar, despues volver á saltar, torcerse las manos, pegarse en la cara y en la cabeza, despues cantar y bailar de nuevo como un hombre que ha perdido el juicio. Se pasó algun tiempo antes que pudiese hablarme y decirme lo que aquello significaba, pero cuando volvió un poco en sí, me dijo: este es mi padre. Es difícil espresar cuánto me conmovi con los transportes de alegria y amor filial de aquel pobre salvaje á la vista de su padre librado de la muerte. No podré describir la mitad de sus afectuosas extravagancias. Entraba y salia de la canoa á cada instante, se sentaba al lado de su padre, abria su chaqueton y cogiendo la cabeza del anciano la tenia apoyada contra su seno por espacio de algunos minutos para acariciarlo. Despues tomaba sus brazos, sus pies, entorpecidos e hinchados por las ligaduras, y los reanimaba frotándolos con sus manos. Yo, conociendo su designio, le alargué un poco de rom para que friccionase sus miembros, lo cual produjo muy buen efecto. Esta circunstancia nos impidió el perseguir á los fugitivos, que entonces ya apenas distinguiamos. Fué una felicidad para nosotros el no haberlo verificado, pues 2 horas despues, antes que aquellos hubiesen podido andar la cuarta parte de su camino, se levantó un viento tan fuerte que continuó soplando toda la noche, y como dicho viento venia del N. E., les era enteramente contrario, no pudiendo suponer que su piragua hubiera podido resistir y que hubiesen podido llegar á su pais. Mas volvamos á Domingo. Se ocupaba con tal estremo de su padre que durante algun tiempo no tuve valor para distraerlo. Sin embargo, cuando pensé que podia abandonarlo por un momento, lo llamé y vino saltando, riendo y mostrando una vivísima alegria. Preguntéle si habia dado pan á su padre. Meneó la cabeza y respondió: no, yo, ruin perro, comer todo. Entonces saqué una de mis tortas de un pequeño zurron que acostumbraba siempre á llevar conmigo y se la di. Ofrecile á él mismo un trago de rom, pero no lo quiso probar y lo guardó para su padre. Todavía conservaba en mi bolsillo 2 ó 3 racimos, de los cuales le di tambien para su padre. No bien le hubo llevado las uvas, cuando le vi salir de la canoa como si hubiese estado hechizado y escapar con tanta velocidad que jamás he visto un corredor mas ágil. Su rapidez era tan grande que en un instante le perdi de vista. Aunque lo hubiera llamado y gritado yendo tras de él, estoy seguro que no se hubiera parado. En menos de un cuarto de hora volvió, pero menos aprisa que habia ido,
y cuando se acercó noté que andaba con mucho cuidado, esto es, que llevaba alguna cosa en la mano. Llegado cerca de mí, me hizo ver que habia ido hasta la habitacion á buscar una de mis vasijas de barro para traer agua fresca á su padre. En otra mano llevaba 2 galletas ó panecillos. Dejóme los panes y llevó el agua á su padre. Sin embargo, como yo estaba tambien muy alterado, probé algunos bocados. El agua reanimó al momento al viejo, mejor que el rom que le habia dado, pues se estaba muriendo de sed. Cuando el padre de Domingo hubo bebido, llamé á este último y le pregunté si quedaba aun algun poco de agua. Respondióme que sí. Entonces le mandé que la llevase al pobre español, que necesitaba tantos cuidados como su padre. Le envié tambien una de las galletas que Domingo habia traido. El español, que se sentia en efecto muy débil, reposaba sobre la yerba á la sombra de un árbol, teniendo sus miembros envarados é hinchados á causa de los fuertes lazos con que lo habian atado. Vi que al acercarse Domingo se incorporó para beber y despues tomó el pan que empezó á comer. En esto me dirigi á él y le di un gran racimo de uvas. Levantó los ojos, me miró y su rostro espresó el mas vivo reconocimiento que se ha pintado jamás en rasgos humanos. Bien que él sostuvo con un valor fabuloso el combate, por lo cual quedó casi sin fuerzas, de tal modo que ni aun podia sostenerse de pié. Probó 2 ó 3 veces, pero en vano. Se hallaba enteramente incapaz, tan hinchados y llenos de dolores tenia los pies. Así le aconsejé que permaneciese tranquilo y mandé á Domingo que le diese unas fricciones de rom, como habia hecho con su padre. Observé que mi pobre y apasionado Domingo, durante esta ocupacion, á cada 2 minutos, ó quizás mas pronto, se volvia para ver si su padre permanecia en el mismo sitio en que él lo habia dejado. Una vez, entre otras, no viéndole, se levantó sin decir una palabra y corrió hacia él con tanta rapidez que apenas sus pies tocaban en el suelo, pero cuando hubo llegado y vió que su padre se habia echado para que descansasen sus doloridos miembros, volvió hacia donde yo estaba. Supliqué entonces al español que dejase que Domingo le sostuviera con el objeto de conducirlo hasta la canoa, á fin de trasladarlo así á nuestra morada, en donde se le prodigarian toda especie de cuidados. Pero Domingo, que era tan robusto como ágil, se lo cargó á las espaldas y lo llevó á la canoa, en donde lo sentó con mucho cuidado sobre uno de sus bordes, con los pies vueltos hacia la parte interior. Despues, levantándolo de nuevo, lo colocó junto á su padre. En seguida, habiendo salido de la canoa, la lanzó al mar y siguió la orilla remando. A pesar del fuerte viento que hacia, la hizo avanzar con mas rapidez que con la que yo podia andar. Los condujo de ese modo hasta la pequeña ensenada sin peligro alguno, y dejándolos á bordo, corrió á buscar la otra piragua. Cuando pasó junto á mí, le pregunté á donde iba, y me respondió: voy á buscar mas piraguas. Diciendo esto, partió como un rayo, pues seguramente nunca hombre ni caballo alguno corrió mas que él. Condujo la segunda canoa á la ensenada casi tan pronto como yo llegué por tierra. Despues de haberme pasado al otro lado, fué á ayudar á nuestros huéspedes á desembarcar. Mas cuando estuvieron en tierra, como ni el uno ni el otro podian andar, el pobre Domingo no supo qué hacerse. Yo busqué un medio de remediar aquel inconveniente. Entonces, llamando á Domingo, le dije que lo sentara en la playa y que viniese conmigo. Fabriqué bien pronto una especie de parihuelas, sobre las que Domingo y yo los trasladamos á nuestra habitacion. Llegados á la trinchera esterior de mi fortificacion, nos encontramos con un obstáculo peor que el primero, porque era imposible pasarlos por encima de las empalizadas, y ninguna gana tenia, por otro lado, de derribarlas. En esta situacion
puse de nuevo manos á la obra y con la ayuda de Domingo hice en poco mas de 2 horas entre mi trinchera esterior y el bosquecillo de árboles que habia plantado una muy bonita tienda de velas viejas cubiertas de ramas de árboles. Hicimos en seguida 2 camas con lo que tenia de mas abundante, es decir, con paja de arroz, sobre la cual estendimos 2 mantas, la una para acostarse y la otra para taparse. Mi isla estaba entonces poblada y ya me veia rico y con súbditos. Esto era por el pronto, como yo decia alguna vez riéndome, que parecia verdaderamente un monarca. Desde un principio todo el pais era mi propiedad absoluta, por consiguiente tenia un derecho incontestable á su dominacion. A mas, mis vasallos estaban perfectamente sometidos. Ellos veian en mí su dueño y su legislador, todos me debian la vida y todos estaban prontos á sacrificarla por mí. Mis 3 súbditos profesaban cada uno su religion diferente. Mi criado Domingo era protestante, su padre pagano y caníbal, y el español católico. Pero yo introduje la libertad de conciencia en toda la estension de mis dominios, esto sea dicho de paso. Tan pronto como hube asegurado á mis 2 pobres prisioneros un abrigo y un lugar de reposo, me ocupé de su subsistencia. Primero mandé á Domingo que escogiese de mi rebaño una joven llama de 1 año para matarla. En seguida, cortando un cuarto trasero en pequeños pedazos, le encargué que los hiciese hervir y los guisara. Preparó pues un escelente guisado de carne, tan sustancioso, al cual hice añadir un poco de cebada y arroz. Como jamás encendia lumbre en el interior de mis trincheras, habia hecho la citada comida al aire libre, mas hice que se llevara todo á la nueva tienda, en donde se preparó la mesa. Me senté y comí con mis huéspedes, animándoles y divirtiéndoles lo mejor que pude. Domingo era mi intérprete, no solo para con su padre, sino tambien para con el español, que hablaba con bastante perfeccion el idioma de los salvajes. En cuanto hubimos comido, ó mas bien cenado, ordené á Domingo que tomase una de las canoas y fuese á recoger nuestras armas, que faltos de tiempo habiamos dejado sobre el campo de batalla. Al dia siguiente hice enterrar los salvajes, que quedando espuestos al ardor del sol hubieran podido causarnos enfermedades. Le mandé tambien que ocultara los numerosos restos de su espantoso festin. No podia soportar la idea de hacerlo yo mismo y queria mas bien privarme de ir hacia aquel lado de la costa que esponerme á verlos. Todas mis órdenes fueron puntualmente ejecutadas, no quedando la menor huella de los salvajes, de suerte que cuando volvi á aquellos sitios apenas pude reconocer el paraje, á no ser por la punta del bosque que avanzaba de aquel lado. Empecé entonces á discurrir un poco acerca de mis nuevos súbditos. Al principio dije á Domingo que preguntase á su padre qué pensaba con respecto á los salvajes escapados en la canoa, si debiamos esperar que volviesen con fuerzas superiores á las cuales no podriamos resistir. Su primera opinion fué que aquellos desgraciados no habrian podido escapar del temporal que sopló toda la noche despues de su fuga, que sin duda alguna se habrian ahogado ó habrian sido arrastrados al sud sobre las costas adonde habrian sido devorados sin remedio. Mas que por lo que toca á lo que harian ellos si por casualidad hubiesen llegado á su pais, nada podia decir. Sin embargo, era de opinion que asustados mortalmente del modo con que los habiamos atacado, del ruido y del fuego de nuestras armas, contarian á sus compatriotas que habian sido heridos por los truenos y rayos y no por la mano de los hombres, y que los 2 seres que se les habian aparecido, Domingo y yo, debian ser furias ó espíritus celestes venidos sobre la tierra para destruirlos, mas bien que hombres armados. Y de esto decia que él estaba muy seguro, porque habia oido á los fugitivos preguntarse los unos á los otros cómo un hombre podia lanzar fuego y hablar tronando, y matar á una tan grande distancia,
sin levantar solamente la mano segun ellos lo veian hacer. El anciano salvaje tenia razon en esto, porque luego vi que los caníbales no probaron mas desde entonces el abordar á mi isla, atemorizados sin duda por la relacion de aquellos 4 hombres que á lo que parecia se habian salvado de las olas. Se persuadirian que todo aquel que penetrase en lo sucesivo en aquella isla encantada seria destruido por el fuego del cielo. Pero como estas circunstancias me eran entonces desconocidas, vivi durante algun tiempo en continua aprension y estuve sin cesar alerta con todo mi ejército. Sin embargo, entonces que éramos 4, no hubiera temido atacar á un centenar de aquellos miserables, aunque hubiese sido á campo raso. Mas al cabo de algun tiempo, viendo que no aparecia ninguna canoa, mi temor se disipó y empecé á pensar de nuevo en mi viaje al continente, asegurándome el padre de Domingo que podia contar con la buena acogida de su nacion en consideracion á él. Pero mi designio se enfrió un poco cuando supe, despues de una formal conversacion que tuve con el español, que 16 de sus compañeros, tanto españoles como portugueses que habian naufragado y se habian refugiado en el pais de los salvajes, vivian es verdad allí y se conservaban en paz con los naturales, pero siempre estaban en una inquietud perpetua relativamente á su subsistencia y por consecuencia á su vida. Le supliqué que me hiciera una relacion de su viaje. Me refirió que iba en un buque español fletado en el rio de la plata para la Habana, en donde debia desembarcar su cargamento, consistiendo este principalmente en pieles y dinero, y tomar todas las mercaderias europeas que pudiese obtener en cambio. Añadió que iban á bordo 5 marineros portugueses que habian recogido de un naufragio y que 5 hombres de los suyos habian perecido con la embarcacion, que los restantes, despues de muchos riesgos y peligros, habian por fin abordado, casi estenuados, en aquella region de caníbales en donde esperaban ser devorados de un momento á otro. Me contó tambien que ellos tenian aun algunas armas, pero que les eran completamente inútiles, careciendo de pólvora y balas, pues con el agua se habian echado á perder las municiones que tenian, á escepcion de una muy corta cantidad que ellos habian apurado desde los primeros dias de su desembarco, cazando para procurarse algun alimento. Preguntéle si sabia lo que harian si no habian formado el designio de salir de aquel pais. Respondió que habian tenido numerosas conferencias sobre dicho punto, pero que no teniendo embarcacion ni útiles para construirla, ni provisiones de ninguna especie, sus deliberaciones habian concluido desesperándose todos y derramando abundantes lágrimas. Roguéle me dijese cómo recibirian sus compañeros la proposicion de salir de allí que yo les hiciese, y si mi proyecto podria ejecutarse, conduciéndolos todos á mi isla. Francamente, añadi, temo alguna tradicion ó perfidia de su parte, una vez que ellos tengan mi vida entre sus manos, pues el agradecimiento no es una virtud inherente á la naturaleza humana. Los hombres de ordinario miden menos su conducta por los favores recibidos que por las ventajas que ellos pueden esperar de su ingratitud. Esto seria una cosa bien cruel para mí, continué, si despues de haber sido el instrumento de su libertad me llevasen prisionero á Nueva España, en donde todo inglés está seguro de ser sacrificado, cualquiera que sean los motivos que lo conduzcan allá, porque quisiera mejor ser cogido por los salvajes y devorado vivo que caer en las garras implacables de los frailes y ser arrastrado delante del odioso tribunal de la Inquisicion. Añadi que por otro lado estaba seguro, trayéndolos á mi isla, de construir con su ayuda una embarcacion bastante grande para conducirnos á todos, ya al Brasil, ya hacia el sud, ya á las islas ó á la costa española, ó bien hacia el norte, pero que en recompensa, despues de haberles dado las armas, podrian conducirme á la fuerza á sus colonias, en donde seria maltratado y tendria el recuerdo de haber agravado mi situacion haciéndoles un grande servicio. Me contestó con mucho candor que su condicion era bastante miserable y que ellos la esperimentaban demasiado para no rechazar con horror la sola idea de maltratar á una persona que habria contribuido á su libertad.
que por lo demás, si queria, que él iria á avistarse con ellos con el viejo salvaje, les comunicaria mis ofertas y me traeria su respuesta, que él no aceptaria ninguna condicion mas que bajo juramento solemne de que se someterian sin reserva á mi autoridad como dueño y capitan, que les haria jurar sobre el evangelio y por todos los santos sacramentos el serme fieles é ir á cualquier pais cristiano que yo quisiese y no de otro modo, de dejarse dirigir entera y absolutamente por mis órdenes hasta que yo hubiese abordado sano y salvo en la tierra que designase. Añadió que me traeria esta obligacion firmada por todos y que él queria jurar primero, que mientras viviese no se separaria de mí hasta que se lo mandase, en fin, que verteria á mi lado hasta su última gota de sangre si alguna vez faltaban á la fe jurada algunos de sus compatriotas. Aseguróme además que todos eran muy honrados y probos, que se hallaban entonces en el mayor apuro, faltos de armas y vestidos, no teniendo otro alimento que el que querian darles los salvajes, que habian perdido la esperanza de volver á su pais y que me garantizaba que estarian todos prontos á vivir y morir por mí si trataba de poner fin á sus desgracias. Con esta seguridad traté de aventurarme y de enviar al español y al anciano salvaje para tratar con ellos. Pero cuando se tuvo todo preparado para la partida, el español mismo encontró una dificultad, lo cual me hizo conocer su prudencia y sinceridad, habiendo quedado plenamente satisfecho. Después de su aviso, diferi la libertad de sus compañeros hasta de allí á 6 meses lo menos. He aquí por qué. Habia cerca de un mes que él vivia conmigo y le habia enseñado de qué manera, con la ayuda de la providencia, habia provisto á mis necesidades. Él sabia perfectamente la cebada y el arroz que habia recogido. Esta recoleccion, mas que suficiente para mí, no lo era apenas, aun con mucha economia, para mi nueva familia, compuesta entonces de 4 individuos. Ella no podia, pues, bastar para proveer á la subsistencia de todos sus compatriotas si venian en seguida á habitar la isla. Ellos eran, segun decia, 16. Así hubiera sido imposible tambien abastecer una embarcacion en el caso de que lográsemos construir una para que nos llevase á cualquiera de las colonias cristianas de América. Me aconsejó pues que le dejase á él y á sus 2 compañeros desmontar y labrar tanta tierra como grano habia de reserva para sembrar y aguardar la próxima cosecha, que daria para proveer á las necesidades de sus compatriotas, que de otro modo el hambre podria arrojarlos á murmurar y despues de haber aspirado á ser libertados creerian no haber hecho mas que cambiar de infortunio. Vos sabeis, me dijo, que los hijos de Israel se regocijaron al principio de su salida de Egipto y acabaron sin embargo por rebelarse contra Dios mismo, que los habia librado cuando vieron que llegó á faltarles la comida en el desierto. Su prevision era tan razonable y su aviso tan sabio que me admiré tanto de su proposicion como de su fidelidad. En consecuencia nos pusimos á trabajar los 4 segun lo permitian nuestros instrumentos de madera, y en el espacio de un mes, al fin del cual llegó el tiempo de la siembra, desmontamos un terreno suficiente para sembrar 22 fanegas ó poco menos de cebada y 16 de arroz. Este era todo el grano del cual podiamos disponer, pues nos quedaba apenas la cebada necesaria para nuestra subsistencia en el espacio de 6 meses, durante los cuales teniamos que aguardar la recoleccion. Entendiéndose 6 meses á contar desde el dia en que nosotros pusimos en aquel sitio el grano destinado á la siembra, pues es preciso no creer que debia permanecer 6 meses en la tierra en ese pais. Entonces éramos lo suficientes para no temer á los salvajes á menos que no viniesen en gran número. Recorriamos toda la isla cuando se presentaba la ocasion, y ocupados enteramente en nuestros proyectos de libertad, nos era imposible, á lo menos á mí, de no pensar en su ejecucion.
En esta preocupacion observé muchos árboles que eran á propósito para mis miras. Empleé á Domingo y á su padre en derribarlos é invité al español, que conocia mis designios y mis intenciones, que dirigiese y tuviese cuidado de su trabajo. Les mostré con qué pena habia cortado en tablas un árbol muy grueso y grande, y les encargué que hiciesen lo mismo hasta que tuviese una docena de tablones de buen roble, de cerca de 2 pies de ancho, sobre 35 de largo, y de 2 á 4 pulgadas de grueso. Imagínese qué trabajo tan prodigioso era necesario para conseguir el fin que nos habiamos propuesto. Al mismo tiempo me ocupaba en aumentar todo lo posible mi rebaño. Un dia enviaba á Domingo á cazar con el español, al siguiente iba yo mismo con Domingo. De este modo cogimos 20 llamas, que reunimos al resto del ganado, porque cuando matábamos una madre, cogiamos los pequeños y los metiamos con los demas. Por otra parte, habiendo llegado la estacion de vendimiar, puse al sol tanta cantidad de racimos, que si hubiésemos estado en Alicante, en donde son muy estimados cuando están secos, juzgo que hubiéramos podido llenar lo menos 60 ú 80 barriles. Estos racimos formaban con nuestro pan el principal alimento, pues que realmente era una comida excelente. En estos trabajos llegó el tiempo de la recoleccion, y nuestra cosecha se encontraba en muy buen estado. Es verdad que no fué la mas abundante que yo habia visto en la isla, pero era suficiente para lo que deseábamos. Las 22 fanegas de cebada que habiamos sembrado produjeron cerca de 220, y el arroz se aumentó á proporcion. Esta provision era suficiente para alimentarnos hasta la próxima cosecha, aun en el caso que los 16 españoles viniesen á vivir á la isla, y si hubiésemos emprendido el viaje proyectado, hubiéramos tenido mas que suficiente para abastecer el buque, para transportarnos á todas las regiones de América. Cuando hubimos recogido y puesto en seguridad nuestro grano, pensamos en aumentar nuestros almacenes de mimbre, es decir, de grandes canastas que nos servian de granero. El español era muy hábil y muy diestro en esta especie de trabajo, y con frecuencia me reprendia el no haber empleado dicho género de obra para mi defensa, pero yo no lo conceptuaba necesario. Finalmente, teniendo la subsistencia asegurada para todos los huéspedes que aguardaba, permiti al español que fuese al continente para ver lo que podria hacer con los compañeros que habia dejado. Le encargué espresamente que no saltase á bordo ningun hombre que antes en su presencia no hubiese jurado, y tambien en la del anciano salvaje, de no ofender jamás, combatir ó atacar á la persona que encontrarian en la isla que los habia socorrido, y que al contrario jurasen sostenerla y defenderla contra todas las empresas, y de permanecer enteramente sometidos á sus órdenes á todas partes donde los llevase. Esto debia estar escrito y firmado por cada uno de ellos. ¿Cómo lo harian para conformarse á mi voluntad, ellos que carecian de plumas y tinta? Fué una cuestion de la cual nadie se acordó. Prevenido con las anteriores instrucciones, el español y el viejo salvaje partieron en una de las canoas, en las cuales, segun he dicho, habian venido, ó mas bien habian sido conducidos prisioneros por los salvajes para ser devorados. Les di á cada uno un mosquete y 8 cartuchos de pólvora y balas, recomendándoles que fuesen muy económicos y que no hiciesen uso de ello mas que en ocasiones muy urgentes. Todos estos trabajos me parecieron muy dulces, porque despues de 27 años ó mas eran los primeros que tendian á procurar mi libertad. Entregué á mis viajeros provision de pan y uvas secas, suficiente para los dos por espacio de algunos dias y para los demas españoles durante una semana. Despues, deseándoles un viaje feliz, les dejé partir. Habia convenido con ellos una señal que me avisaria su vuelta y con la cual podria reconocerlos antes de que tocasen á la playa. Emprendieron la travesia con viento favorable, en el dia que la luna hacia el lleno, y segun mi cálculo en el mes de octubre. Pero habiendo una vez perdido la cuenta exacta de los dias,
no pude nunca volverla á encontrar. No habia tampoco señalado los años con bastante puntualidad para estar seguro de que no me equivocaba. Sin embargo, cuando luego eché mi cuenta, encontré que estaba cabal en cuanto á los años. Hacia 8 dias que aguardaba mis mensajeros, cuando sobrevino un acontecimiento imprevisto é inesperado y que quizás no tiene igual en la historia. Estaba una mañana profundamente dormido en mi retiro, cuando Domingo entró corriendo y me llamó gritando: señor, señor, han venido. Salté de la cama y sin sospechar ningun peligro, tan pronto como me hube vestido, me precipité á través de mi bosquecillo, segun decia antes, pero que entonces era ya un bosque muy espeso. No pensando en ningun peligro, salí sin armas contra mi costumbre, pero me quedé en estremo sorprendido cuando, dirigiendo la vista al mar, divisé cerca de legua y media de distancia una embarcacion cuyo rumbo era hacia la isla, con ayuda de una vela, y que una brisa favorable conducia rápidamente. Noté al momento que no venia del continente, sino mas bien de la punta meridional de la isla. Llamé á Domingo y le mandé que se ocultase, pues aquella gente no era la que aguardábamos, y no sabiamos todavia si eran amigos ó enemigos. En seguida corri á buscar el anteojo para cerciorarme de lo que era. Tomando en seguida mi escalera, trepé á la cumbre de la colina, segun tenia de costumbre, cuando temia algun acontecimiento y queria examinar á mi gusto sin ser descubierto. Apenas hube puesto el pié en la colina, cuando distingui perfectamente un buque anclado, cerca de 2 leguas y media al sur-sureste de mi, pero solamente á legua y media de la orilla. Bien pronto reconocí, sin tener ningun género de duda, que el buque era inglés y la embarcacion una chalupa inglesa. No puedo espresar cuál fué entonces mi turbacion, aunque la alegria de ver un barco montado con compatriotas y por consiguiente amigos fué tal que me es imposible pintarla. Sin embargo, dudas confusas, de las cuales no podia darme cuenta, me decian que fuese circunspecto. Reflexioné primeramente qué asuntos podian conducir un buque inglés á aquella parte las venas. Sentia con todo el dolor de mi corazon no tener á mi lado al español y al salvaje que lo acompañaba. Hubiera querido encontrar un medio para llegar á tiro de fusil de aquellos miserables sin ser descubierto, á fin de librar á los 3 prisioneros, pues no veia en sus verdugos ninguna arma de fuego. Pero bien pronto se me ocurrió otro espediente. Despues de la terrible amenaza hecha á los prisioneros por el insolente marinero, observé que sus compañeros se dispersaban por la isla, con objeto sin duda de reconocer el pais, y que los 3 desgraciados se hallaron libres para ir donde mejor les pareciese. Mas se sentaron en el suelo, afligidos y como desesperados. Esto me recordó el momento de llegada á la isla, cuando empecé á entrever mi situacion. Traje á la memoria cuán perdido me crei, con qué espanto miré á mi alrededor, cuán terribles angustias esperimenté y cómo pasé la noche encima de un árbol, de miedo de ser devorado por las fieras. Del mismo modo que yo no esperaba entonces ver en aquella noche la tempestad y el mar arrojar hasta la orilla el buque que me habia provisto de útiles y alimentos, así tambien aquellos 3 desgraciados no aguardaban su próxima libertad en el momento en que se creian perdidos sin recurso. Por lo tanto, cuanto menos vemos nosotros aquí bajo, tanto mas debemos descansar enteramente en el Creador, que no abandona jamás á sus criaturas, pues que aun en las mas difíciles situaciones tienen motivos de bendecirle, y se encuentran algunas veces mas próximos á su salvacion de lo que imaginan, aunque les parezca que están al borde del precipicio. El momento en que aquellas gentes habian desembarcado era justamente el del flujo, y por consiguiente fueron á recorrer las cercanias para examinar el lugar en que se hallaban. Mas no se acordaron que viniendo el reflujo y retirándose el mar, la chalupa quedaba en seco. Habian dejado para guardarla 2 hombres que, segun luego vi, habian bebido mucho aguardiente
y se quedaron dormidos. Sin embargo, uno de ellos se despertó más pronto que el otro, y encontrando el bote demasiado tierra adentro para que él solo pudiese sacarlo de allí, se puso á dar gritos para llamar á sus camaradas que vagaban por los alrededores. Al instante acudieron á la chalupa, pero todos sus esfuerzos fueron vanos para botarla al agua. Además, era muy pesada, y la playa de aquel lado de la isla tenia una arena tan blanda y fangosa y casi movediza. En aquella situacion, como verdaderos marinos, que son quizá los hombres que tienen menos prevencion, abandonaron la tarea y se volvieron á recorrer el pais. Entonces oí que uno de ellos decia á otro: laok, déjala, el flujo mismo cuando venga la botará, lo que me confirmó en la opinion de que aquellas gentes eran mis compatriotas. Durante todo aquel tiempo permaneci bien escondido, no atreviéndome á pasar de mi observatorio en la cumbre de la colina, y sumamente satisfecho de tener mi habitacion tan perfectamente fortificada. Estaba seguro que la chalupa no estaria en disposicion de navegar á lo menos por espacio de 10 horas, que ya seria de noche, y de este modo podria observar con mas libertad sus movimientos y oir sus conversaciones. Entretanto me preparé para el combate como anteriormente, aunque con mas precauciones, sabiendo que tenia que lidiar con enemigos distintos á los primeros. Mandé igualmente á Domingo, del cual habia hecho un escelente tirador, el que se proveyera de armas. Yo mismo tomé 2 escopetas y le di 3 mosquetes. Mi aspecto era verdaderamente terrible. Llevaba mi formidable vestido de pieles, con la gran gorra que ya he mencionado, un sable desnudo al costado, 2 pistolas á la cintura y una escopeta en cada hombro. Mi intencion era, como he dicho, no emprender nada hasta que fuese de noche, mas á eso de las 2, en el momento de mas calor, observé que se habian dispersado todos por el bosque, probablemente para echarse y dormir la siesta. Con respecto á los 3 infelices prisioneros, demasiado inquietos por su situacion para entregarse al sueño, se sentaron en el suelo á la sombra de un corpulento y frondoso árbol, á la distancia de 1/4 de legua de donde yo estaba y probablemente fuera de la vista de sus guardianes. Por lo tanto resolvi descubrirme á ellos é informarme de su situacion. Púseme, pues, en marcha inmediatamente, ataviado segun he dicho antes. Domingo me seguia á alguna distancia, tambien formidablemente armado, mas no teniendo de seguro una figura tan fantasmagórica ni espantosa como la mia. Acerquéme lo mas que pude sin descubrirme, y antes de que ninguno de ellos me hubiese divisado, los grité en español: ¿Quién sois, caballeros? Levantáronse súbitamente al oirme y se quedaron sumamente atónitos al aspecto de mi estrambótica figura. En lugar de contestarme, vi que se preparaban para huir, cuando les dije en inglés: caballeros, no os sorprendais de verme, teneis quizás un amigo mas cerca de lo que creeis. Nos ha sido enviado por el cielo, me respondió gravemente uno de ellos, quitándose al mismo tiempo el sombrero, porque nuestra desgracia es superior á todo socorro humano. Todo socorro viene del cielo, caballero, le repliqué. Sin embargo, quereis indicar á un estraño el medio de poderos socorrer, pues me pareceis muy desgraciado. Os vi desembarcar, y cuando vos pareciais suplicar á aquellos malvados que os han conducido á este sitio con vuestros compañeros de desgracia, noté que uno de aquellos levantó su puñal para asesinaros. El desgraciado, todo trémulo y con el rostro bañado en lágrimas, me miró largo tiempo con admiracion y al fin me dijo: ¿hablo á un dios ó á un hombre? ¿Sois verdaderamente un hombre ó un ángel? Tranquilizaos, le respondi. Si Dios hubiese enviado un ángel en vuestro socorro, hubiera venido de seguro mejor armado y vestido que yo. Deponed todo temor. Soy un hombre, un inglés, dispuesto sobre todo á socorreros. Segun veis, no tengo conmigo mas que un solo esclavo,
pero tengo armas y municiones. Decidme francamente en qué puedo seros útil, y qué desgracia es la que deplorais. Mis desgracias, caballero, serian demasiado largas de contar, mientras que mis asesinos están cerca. Pero en 2 palabras, soy capitan de aquel buque, la tripulacion se ha sublevado contra mí, se han decidido con mucho trabajo á dejarme la vida y quieren abandonarme sobre esta playa desierta con estos 2 hombres que están aquí, de los cuales el uno es mi segundo y el otro un pasajero. Nosotros esperábamos perecer aquí, creyendo la isla deshabitada, y no sabemos aun qué pensar. ¿En dónde están, le dije, vuestros infames enemigos? ¿Sabeis hacia qué lado han ido? Están echados allí, me dijo, señalándome un bosquecillo. Tiemblo de que os hayan visto y de que os oigan hablar, pues si esto sucede, podemos estar seguros de ser todos asesinados. ¿Tienen armas de fuego? Le pregunté. 2 fusiles solamente, de los cuales el uno ha quedado en la chalupa. Está bien, dije, entonces yo me encargo de lo demás. Veo que todos están dormidos. Es fácil matarlos, pero quizás seria mejor hacerlos prisioneros. Entonces me dijo que entre ellos habia 2 malvados que estaban furiosos y que era muy poco prudente el hacerles gracia alguna, pero que si se les ponia fuera de estado de hacer daño, pensaba que los demás entrarian fácilmente en sus deberes. Supliquéle me los indicase. No podia, decia, distinguirlos á aquella distancia, pero prometió obedecerme en todo y por todo. Sea, dije, retirémonos, pues, de modo que no puedan vernos ni oirnos si llegan á despertar, y deliberaremos sobre lo que tengamos de hacer. Siguiéronme con gusto hasta el bosque, en donde nos escondimos perfectamente. Mirad, caballero, le dije entonces, yo me arriesgaré á todo para salvaros á todos, pero estad dispuestos para cumplir las 2 condiciones que voy á proponeros. Se anticipó á lo que iba á decir, asegurándome que él y su buque, si lo recobraba, estarian enteramente sometidos á mis órdenes, y que si no podia reconquistarlo, viviria y moriria á mi lado en cualquier parte del mundo que quisiese llevarle. Sus 2 compañeros me dijeron otro tanto. Bueno, dije, he aquí mis 2 condiciones. Primera, mientras permanezcais en esta isla, no pretenderéis tener en ella autoridad ninguna. Si os doy armas, me las devolveréis cuando yo las pida. No haréis ningún agravio ni á mí ni á los mios, y obedeceréis en un todo mis órdenes. Segunda, si el buque se puede recobrar, me transportaréis con mi esclavo, gratis, á Inglaterra. Dióme todas las seguridades que la buena fe y la imaginacion humana han podido inventar, que no solo cumpliria aquellas muy razonables condiciones, sino que además, como me debia la vida, se mostraria agradecido mientras viviese. Muy bien, dije, he aquí 3 mosquetes, con su correspondiente pólvora y balas. Decid ahora qué es lo que juzgais mas á propósito que hagamos. Me renovó todas las manifestaciones de agradecimiento, mas se puso enteramente á mi disposicion. Le dije que creia toda tentativa peligrosa, que el mejor partido, á mi entender, era hacer una descarga sobre los revoltosos mientras que estaban durmiendo, que si alguno de ellos escapaba de la primera y queria rendirse, podiamos salvarle, dejando enteramente á la providencia el cuidado de dirigir nuestros golpes. Replicóme con mucha moderacion que le repugnaba matar á algunos si se podia hacer de otro modo, pero que respecto á aquellos 2 incorregibles bribones que habian sido los motores de la sublevacion, si por desgracia escapaban, estariamos seguramente perdidos, pues volverian trayendo el resto de la tripulacion, que nos asesinarian á todos. Siendo esto así, dije, la necesidad sanciona lo que he dicho antes, pues es el único medio de salvarnos. Sin embargo, viendo que deseaba economizar sangre, le dije que fuese adelante con sus 2 compañeros y que obrase segun mejor le pareciese. A este tiempo oimos despertar algunos marineros y bien pronto vimos á 2 en pié. Pregunté al capitan si alguno de ellos era uno de los jefes de los sublevados y me respondió que no. Bien, dije, dejémosles ir. La providencia parece haberles despertado para que salven su vida. Ahora, si los demás se escapan,
vuestra será la culpa. Animado por mis palabras, se adelantó con el mosquete preparado, una pistola en el cinto, y seguido de sus dos compañeros, armados cada uno de un mosquete. Estos hicieron algún ruido. Uno de los marineros que habia despertado se vuelve, y viéndoles llegar, se pone á gritar para llamar á sus compañeros, mas era demasiado tarde, porque en el momento que gritó hicieron fuego, es decir, los dos que seguian al capitan, reservando éste prudentemente su tiro. Habian apuntado tan perfectamente á los motores de la rebelion, á quienes conocian muy bien, que uno quedó muerto en el acto y el otro gravemente herido. Pero como no habia muerto, se levantó y llamó á los demas á grandes gritos pidiendo auxilio, pero el capitan se le acercó y le dijo que era tarde para pedir socorro, que lo que mas bien debia hacer era pedir á Dios que le perdonase su traicion, y acabando dichas palabras le pegó un culatazo que lo dejó tendido sin vida. De aquel grupo quedaban todavia 3, de los cuales uno estaba ligeramente herido. A esto llegué á reunirme con mis compañeros. Cuando ellos conocieron verdaderamente el peligro y la inutilidad de su resistencia, pidieron cuartel. El capitan les perdonó la vida con la condicion de arrepentirse de su infame traicion y jurar que le ayudarian á recobrar el buque y á conducirle á la Jamaica, de donde venia, á lo cual hicieron las mas vivas protestas de fidelidad. Como pareció dispuesto á creerles y á salvarles la vida, no me opuse. Únicamente le obligué á que estuviesen atados de pies y manos mientras permaneciesen en la isla. En tanto que pasaba esto, envié á Domingo y al segundo del capitan á la chalupa, con orden de asegurarla y traer los remos y las velas, lo cual exactamente cumplieron. Poco despues, 3 marineros errantes, que por dicha suya se habian separado de los demas, acudieron al ruido de los tiros, y viendo á su capitan de prisionero que era vuelto á ser su dueño, se sometieron y dejaron atar como los otros, de suerte que nuestra victoria fué completa. Quedábanos aun al capitan y á mí el contarnos mutuamente las aventuras. Empecé por las mias, las escuchó con la mayor atencion y la mas estraordinaria admiracion, sobre todo de la manera maravillosa con la cual me habia proporcionado víveres y municiones, y como efectivamente mi historia era una serie de milagros, hizo sobre él una muy profunda impresion. Pero cuando, recordando su situacion, vió que yo habia sido conservado en aquel lugar casi espresamente para salvarle la vida, un copioso llanto inundó su rostro y no pudo pronunciar una sola palabra. Concluida mi narracion, le llevé, así como tambien á sus dos compañeros, á mi castillo. Les introduje por mi entrada ordinaria, es decir, par encima de la empalizada. Ofreciles en seguida todos los refrigerios que tenia y les manifesté todas mis invenciones aprendidas durante mi larguísima permanencia en la isla. Todo lo que les enseñaba, todo lo que les decia les parecia sorprendente, mas el capitan admiró sobre todo mi fortificacion y la manera con que habia sabido ocultar mi retiro por medio de una selva. Como los árboles crecian en aquel clima mucho mas pronto que en Inglaterra, el bosquecillo plantado 20 años antes habia llegado á ser un bosque tan espeso que no se podia penetrar por ninguna parte, á escepcion del camino estrecho y tortuoso que yo habia hecho. Le manifesté que aquello era mi castillo y mi residencia, pero que tenia tambien, como la mayor parte de los príncipes, una casa de recreo en el campo, adonde podia retirarme en ciertas ocasiones, que se la enseñaria otro dia, pues que en la actualidad era preciso tratar de recobrar el buque. Convino en ello, aunque me confesó que no sabia absolutamente de qué medios valerse. Habia aun á bordo, segun decia, 26 hombres, que sabiendo muy bien que habian legalmente merecido la muerte entrando en tan criminal conspiracion, se defenderian con desesperacion y se esforzarian en conseguir su objeto, seguros de ser ahorcados si se sometian en llegando á Inglaterra ó á cualquiera otra colonia inglesa. No podiamos pues atacarlos en aquel momento, siendo tan inferiores en número. Reflexioné durante algun tiempo en lo que me habia dicho el capitan y hallé muy justas sus razones.
nos era preciso inventar con prontitud un ardid, tanto para atraer á la gente del buque, armándoles una celada en donde pudiésemos sorprenderlos, como para impedirles el desembarcar y que nos asesinasen á todos. De repente se me ocurrió que, no sabiendo aquellos hombres lo que habia sido de sus camaradas y de la chalupa, no tardarian ciertamente en venir á tierra en su otra embarcacion con el objeto de buscarlos, y que llegarian quizás armados y superiores en fuerzas á nosotros, lo que el capitan encontró muy probable. En su vista dije que lo primero que debiamos hacer era poner á la chalupa, que estaba en seco, sobre la playa, fuera de estado de que se la pudiesen llevar, de sacar en fin todo lo que tenia adentro. Nos dirigimos pues á ella y retiramos las armas que habian quedado y todo lo que encontramos, esto es, una botella de aguardiente y otra de rom, algunas galletas, un frasco de pólvora y un gran pilon de azúcar, que tendria de 5 á 7 libras, envuelto en un pedazo de lienzo de vela. Dicho hallazgo fué muy de mi gusto, sobre todo el azúcar y el aguardiente, de lo cual no habia probado hacia muchos años. Cuando hubimos depositado todos aquellos objetos sobre la playa, los remos, el mástil, la vela y el timon habian ya sido quitados segun he dicho. Hicimos un grande agujero en el fondo de la chalupa, á fin de que si se venian en número suficiente para vencernos, no pudiesen sin embargo llevársela. A decir verdad, nunca pensé que pudiésemos apoderarnos y hacernos dueños del buque, mas en el caso que ellos partiesen sin la chalupa, mi designio era repararla lo bastante para que pudiese transportarnos al continente y recoger á los españoles mis amigos, á los cuales no olvidaba. Nos preparábamos pues á ejecutar ya nuestros proyectos. Reuniendo todas nuestras fuerzas, habiamos atraido la chalupa mas hacia dentro de la isla, con el objeto de que el mar no se la llevase. Habiamos hecho además un agujero en su fondo, bastante grande para que no pudiese componerse con facilidad, y nos sentamos en la playa, reflexionando el partido que teniamos de tomar, cuando oimos un cañonazo tirado desde el buque. Vimos al mismo tiempo que hacian con su pabellon la señal de costumbre para llamar la chalupa á borde, mas la chalupa no estaba en estado de moverse. Las gentes del buque continuaron haciendo disparos y repitiendo las señales. Finalmente, cuando vieron que las señales y los cañonazos eran inútiles y que la barca no parecia, divisamos con los anteojos que poseian que botaban al mar otra chalupa y se dirigian remando hacia la playa. Hasta que ya se acercaron, no nos aseguramos que no venian menos de 10 hombres provistos de armas de fuego. Como el buque estaba ya casi á 2 leguas de la orilla, tuvimos tiempo de verlos llegar y examinar sus semblantes, porque habiendo sido arrojados por la marea un poco al este de la chalupa, costearon la ribera para llegar a donde habia abordado la otra. El capitan conocia á fondo, tanto físico como moralmente, á todos los que tripulaban la chalupa. 3 de ellos decia que eran unos muchachos muy honrados, que solo la violencia o el miedo habia podido arrastrarles á ser cómplices de la conspiracion, pero que con respecto al segundo contramaestre, que parecia mandarlos, y todos los demas, eran los mayores malvados de toda la tripulacion. No faltarán, añadió, á llevar á cabo con una obstinacion desesperada de su empresa, y recelaba vivamente que fuesen mas fuertes que otros. Yo le repliqué sonriéndome que las personas que se encontraban en una situacion como la nuestra debian sobrepujar al miedo. Casi todas las posiciones eran preferibles á la nuestra. Debiamos aceptar pues las consecuencias, ya fuese la vida o la muerte, ó ya la libertad. Despues le pregunté qué pensaba de los acontecimientos de mi propia vida y si mi libertad no merecia que aventurase algo por ella. Ah, qué se ha hecho pues, caballero, continué, la conviccion que teniais de que la providencia me habia conservado en esta isla para salvaros la vida, conviccion que exaltaba vuestro valor tan poco tiempo hace? Por mi parte, no veo mas que una dificultad en todo esto. ¿Cuál?, me preguntó. Que hay entre esas gentes 3 ó 4 hombres de bien á quienes es preciso perdonar. Si hubiesen sido de la misma calaña que los demas de la tripulacion, hubiera creido que la providencia los habia reunido para caer en nuestro poder.
mas tened confianza en mí, todo el que desembarque será nuestro, y su vida ó su muerte dependerán del modo que se porte. Estas palabras, pronunciadas con voz firme y alegre semblante, le dieron valor, y puso manos á la obra con nosotros vigorosamente. Desde que divisamos la chalupa apartarse del buque, pensamos en separar nuestros prisioneros y ponerlos en seguridad. Habia dos en los cuales el capitan fiaba menos que en los otros. Por consiguiente, los hice conducir por Domingo, y uno de los tres prisioneros salvados á mi caverna, en donde estarian bastante lejos para hacerse oir, ni ser descubiertos, ni encontrar el camino á través del buque, si eran bastante diestros para escaparse. Se les dejó bien atados, aunque con algunas provisiones, prometiéndoles que si permanecian quietos se les pondria en libertad dentro de 1 ó 2 dias, en lugar de que si hacian alguna tentativa para evadirse se les mataria sin misericordia. Juraron soportar su prision con paciencia y se manifestaron reconocidos por lo bien que se les trataba, dejándoles de comer y luz, pues Domingo les habia dejado algunas velas de las que hicimos y les habia hecho entender que él se quedaria de centinela á la entrada de la cueva. Los demas prisioneros fueron mejor tratados. 2 de ellos permanecian no obstante atados, porque el capitan no se atrevia á fiarse en ellos, mas los 2 restantes habian sido puestos á mi servicio por recomendacion del capitan y bajo la solemne promesa de vivir y morir con nosotros. De ese modo, contando con aquellos hombres y los 3 marinos, éramos 7 bien armados, y no dudaba vencer al fin á los 10 que venian, sobre todo despues de lo que me habia dicho el capitan, que habia entre ellos 3 ó 4 hombres de bien. Tan pronto como aquellos llegaron al paraje en donde estaba su primera chalupa, arrojaron la suya hasta la arena y saltaron todos á tierra, arrastrándola tras de sí, de lo cual me alegré mucho, porque temia que no la dejasen anclada á ninguna distancia de la orilla, bajo la custodia de una parte de ellos, de modo que nosotros no hubiéramos podido apoderarnos de ella. Apenas desembarcados, su primer cuidado fué correr á la otra chalupa. Entonces pudimos ver cuán grande fué su sorpresa encontrándola tan completamente vacia y desmantelada, con un ancho agujero en el fondo. Despues de haberla examinado durante algun tiempo, gritaron 2 ó 3 veces con toda la fuerza de sus pulmones, con el objeto de hacerse oir de sus camaradas, mas era trabajo perdido. Se formaron entonces en linea é hicieron una descarga general que oimos perfectamente y cuyo eco repitió el bosque. Mas de nada sirvió. Los prisioneros de la gruta no podian percibirla, estábamos muy seguros de ello, y los que se encontraban bajo nuestra custodia no se hubieran atrevido á responderles. Los recien llegados se quedaron sorprendidos con aquel silencio, así como nos lo dijeron despues. A vista de aquello, resolvieron embarcarse y llegar cuanto antes al buque, anunciando que sus compañeros habian sido muertos y que la chalupa no tenia fondo. Ellos volvieron pues inmediatamente á botar su lancha al mar y se dispusieron para embarcarse.